Hola, estudiantes de grado sexto, nuevamente por este medio dándoles la bienvenida a este nuevo encuentro del área de lengua castellana. Reciban de mi parte un caluroso saludo de afecto a ustedes y todos sus familiares. Que el Todopoderoso les siga bendiciendo y los llene de sabiduría para continuar con este proceso. En esta ocasión estaremos desarrollando la guía número 8 basada en el género dramático, recordando siempre el lema de nuestra institución, formando líderes para transformar la sociedad. Antes de iniciar con la temática, quiero que reflexionemos con el valor del amor. El amor es un principio que se manifiesta de una u otra manera en las diferentes actitudes de nuestra convivencia diaria. El amor es un ingrediente primario y vital en la vida de toda la humanidad. En algún momento estamos dando amor y en otro estamos recibiendo. El verdadero amor abarca todas las esferas posibles y no discrimina en absoluto. Es por esto que hoy quiero dejarte con esta hermosa reflexión de Pablo, apóstol de Jesucristo. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. A diferencia del género lírico y el narrativo, el género dramático nace para ser representado por unos actores en un escenario y ante un público. Los dramas cuentan historias buscando acumular el máximo de tensión, por eso en ellos lo narrado se limita a una sola acción central, sin entrar en detalles superfluos. En el argumento del drama se identifican las siguientes partes. Planteamiento del conflicto. Es importante en todo drama que la acción principal se pueda identificar claramente, por lo que el conflicto se suele plantear en el primer acto. También la presentación de los personajes y la contextualización, en la que el autor ofrece una breve ubicación temporal y espacial de la obra, formen parte de la presentación del conflicto. Clímax dramático. Las relaciones humanas son vistas en sus momentos de máxima tensión y generalmente el conflicto se origina por la oposición de uno de los personajes a la voluntad de algunos de los protagonistas. El momento de mayor tensión acumulada es decisivo en un drama. Las situaciones en este punto pueden desencadenar tragedias o llevar a la solución de los conflictos. Y por último, el desenlace. En la mayoría de los dramas, las situaciones se resuelven siguiendo un proceso lógico, ajenas a las casualidades.
Sin embargo, aunque el espectador puede prever qué le sucederá, no es raro que en el último momento las cosas cambien de manera sorpresiva. El desenlace de un drama deja muchas veces un mensaje de reflexión para el espectador. Para ampliar un poco los conocimientos, los dramas también se representan en el cine y la televisión. En esta última se les conoce como melodramas y se clasifican en telenovelas y seriados. El género dramático también se llama drama o teatro. La obra dramática puede definirse desde el punto de vista clásico como la composición dialogada, escrita en prosa o en verso, que tiene como finalidad el ser representada en un teatro. Drama viene de la palabra griega drao, que significa ejecuto. En el teatro, un drama es la representación de la vida en sus momentos de la exaltación y crisis por medio de la acción y el diálogo directo de los personajes. Es un tipo de obra teatral en la que se representan acciones y situaciones de la vida cotidiana, generalmente dolorosas, sin llegar a los extremos de la tragedia. Todos los géneros literarios responden a una serie de normas a partir de las cuales el escritor desarrolla, según su capacidad creativa y talento estético, su propio lenguaje, su estructura poética o narrativa personal. Asimismo, este género obedece a ciertas mínimas reglas que lo caracterizan de la siguiente manera. Verosimilitud. Es la correspondencia que la obra dramática debe guardar entre la acción que desarrolla y la vida, es decir, un hecho real o imaginario que trata de representar. Unidad de acción. De la misma manera que en el cuento, la obra dramática no permite la dispersión de la trama. Cada obra es una acción, es decir, un argumento. Integridad. Es la convergencia de los tres elementos de la estructura dramática. La exposición, que generalmente se representa por medio de un prólogo, un monólogo o un narrador confidente. El nudo o momento en que la acción teje el conflicto y el desenlace o suceso que da fin al conflicto. Y el interés. Las características de la obra dramática, o mejor, de su representación, no admiten, como en los otros géneros, la posibilidad de parar la lectura, de meditarla, de consultar su contenido, de volver las veces que se quiera sobre el texto. Por ello, este debe mantener el interés del auditorio todo el tiempo de duración de la trama.
El texto literario está dividido en tres momentos: actos, escenas y cuadros. El dramaturgo los usa para marcar las diversas etapas de la representación. Actos. De la misma manera que una novela puede dividirse en capítulos, la mayoría de obras teatrales está dividida en actos. Ordinariamente cada acto coincide con las tres situaciones o momentos del drama. En el primer acto se introduce o expone el tema o conflicto. En el segundo acto corresponde al nudo o desarrollo del conflicto. Y en el tercer acto se produce la solución o desenlace. Se dan, no obstante, obras dramáticas con más de tres actos o solo uno, según la intención del dramaturgo. Escenas. Los actos, a su vez, se dividen en escenas. La característica de la escena es la permanencia en el escenario de los personajes, de manera que se entiende que una escena cambia cuando algún personaje ingresa o se retira. Cuadros. Los actos y las escenas admiten ser divididos en cuadros. Estos son divisiones aún más detalladas que se caracterizan porque la acción cambia de lugar o se modifica su decorado. La representación escénica, llamada también montaje o escenificación, es la puesta en marcha delante de unos espectadores de la situación presentada en el texto escrito. Los elementos más importantes son: director. Concibe, a partir del texto escrito, la forma de representarlo frente a un público, de organizar y dirigir las acciones hacia ese fin, apoyándose y utilizando recursos humanos, técnicos y artísticos. Actores. Dan vida y asumen como propias las ideas y comportamientos de los personajes creados por el dramaturgo bajo la orientación del director. Personajes. Personas, animales o seres inanimados a través de los cuales se desarrolla la acción. Actúan en forma directa y logran su caracterización mediante el trabajo de los actores. Por su importancia, pueden ser principales, protagonistas o coprotagonistas, secundarios, demás personajes de reparto, y terciarios, no indispensables, ya que pueden ser suprimidos sin que se afecte la obra. Declamación. Es el arte de representar, por medio de la palabra y el gesto, los personajes ficticios del drama. Las obras de teatro se crean para ser representadas por unos actores sobre un escenario y ante un público. Por eso, en este tipo de textos podemos diferenciar el texto de la obra de las indicaciones que da el autor a los actores para la representación.
Los elementos del texto teatral son dos: diálogos y acotaciones. Los diálogos son las intervenciones de los personajes sobre el escenario. Cuando uno de ellos pronuncia el texto en voz alta para sí mismo, se denomina monólogo. Sin embargo, cuando se dirige al público o a otro personaje sin que supuestamente lo oigan los demás, se llama aparte. Las acotaciones son las indicaciones que el escritor hace a los actores que van a representar la obra. Estas indicaciones se refieren a la escenografía, iluminación, sonidos, música, vestuario, decoración, etc. Y a los gestos, movimientos, entradas y salidas de los actores. Aparecen entre paréntesis para diferenciarlas de los diálogos. Las obras teatrales se pueden clasificar en grupos según su finalidad, el tema que tratan, el tipo de personajes que aparecen en la escena y el desenlace de la historia. Estos grupos son los subgéneros teatrales. Los más importantes son tragedia. Estas obras pretenden conmover al espectador presentándole un conflicto grave y doloroso tradicionalmente protagonizado por personajes de clase social elevada, reyes, nobles, héroes. Sus protagonistas se caracterizan por un destino adverso y una personalidad muy marcada. Tienen un desenlace infortunado. La tragedia es el más importante género de la composición dramática. Fue considerado en la actualidad como la forma seria en la composición a la comedia. Comedia. Son las obras que intentan entretener y divertir al espectador ofreciéndole historias de amor costumbristas o de intrigas protagonizadas por personajes cercanos a la realidad cotidiana del público. Las comedias tienen un final feliz. La comedia nació como una sátira que buscaba burlarse de algún defecto o pasión de un personaje conocido. Luego fue derivado hacia la burla disimulada. Y tenemos la tragicomedia o drama. Son las obras que buscan hacer reflexionar al público mediante la representación de un conflicto serio, mezclado por elementos cómicos protagonizados por personajes cercanos al público. Pueden tener un desenlace feliz o infortunado. La tragedia o drama es la forma que combina las características de lo trágico y lo cómico, a la manera como ambos elementos están presentes en la vida real. Ordinariamente, la tragicomedia tiene un desenlace feliz luego de una trama trágica. Además del texto, hay un conjunto de códigos comunicativos que hacen parte de la obra y que nos dicen que debemos interpretar. La simbología del teatro está dividida en el ambiente. La apariencia del escenario y el ambiente de la obra nos ayudan a comprender el mensaje. Para construirlo, el director se apoya en la luz. Puede ser abundante o poca, en una sola tonalidad o multicolor, etc. Una obra con un ambiente de penumbras puede sugerir una sensación de intimidad o de pesimismo. La escenografía puede incluir muchos muebles y elementos para dar la impresión de realidad o puede ser bastante limitada, con el fin de enfocar la atención en los personajes. El sonido. El uso de música y otros sonidos no solo provee a la obra de cierto realismo. En una escena de fiesta habrá música de fondo, sino que también puede inducir al público a ciertos estados de ánimos. Los personajes expresan su personalidad en lo que dicen, pero también en su vestuario y expresión corporal. El vestuario nos indica quién es el personaje,
su profesión, su estado social, su personalidad, etc. En ocasiones, el vestuario no es realista, sino simbólico. Nos revela su estado interior. El cuerpo, las posturas de cada personaje y la forma en que se relacionan con los demás nos dicen si se tratan de alguien tímido o extrovertido. ¿Se imita a una persona real o se trata de alguna alegoría? El espacio, lugar donde se produce o imagina la acción, y también sitio donde se representa el hecho dramatizado. El espacio puede ser diverso: una ciudad, el campo, el espacio, una habitación, un colegio. Sin embargo, el espacio debe guardar relación con la acción representada. Maquillaje es el arte de decorar la piel para caracterizar un personaje teatral. Para poner en práctica todo este conocimiento, te invito a que conozcas la actividad número 8, que corresponde al tercer periodo, y debes tener muy en cuenta la entrega de esta actividad, que es para el día 25 de septiembre de 2020. El indicador del saber está dividido en dos puntos: punto 1 y punto 2. En el punto 1 debe elaborar el siguiente diagrama con base en el género teatral, elementos y subgéneros. Para elaborar este diagrama debes tener en cuenta la guía de aprendizaje y el video tutorial. En el punto 2 debe escribir la diferencia y similitud que encuentras entre el cine y el teatro. El indicador del hacer cuenta con los siguientes puntos: 3, 4, 5, 6 y 7. En el punto 3 debe analizar la siguiente situación y pensar en un diálogo corto, teniendo en cuenta las acotaciones, el lugar y el momento del día en el que se desarrollaría la situación. La situación es la siguiente: dos abogados discutiendo un caso difícil de resolver. En el punto 3 se presenta un texto narrativo, el cual usted debe transformarlo en un fragmento de un texto teatral. En el punto 5 debe desarrollar la página 169.1 del texto guía. No olvide anexar la evidencia de la actividad desarrollada en el espacio correspondiente. En esta oportunidad estaremos trabajando en el punto 6, proyecto de aula, el cual debe realizar un diálogo teatral corto, teniendo en cuenta la problemática ambiental de los residuos sólidos. En este caso, el mal manejo de los residuos sólidos en la institución está deteriorando nuestro ambiente. Y en el punto 7, que concierne al plan lector,
debe realizar la lectura de la obra virtual Biografía de un par de espectro, autor Juan Carlos Quesada. Por último, pero no menos importante, tenemos el indicador del ser que corresponde al punto 8. En esta actividad debe leer la siguiente reflexión y escribir en 3 renglones cuál es el mensaje que se resalta. Si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla. Madre Teresa de Calcuta. De acuerdo a esta reflexión, debe escribir en 3 renglones un mensaje alusivo a ella. En este espacio te invito a conocer la rúbrica de evaluación correspondiente a la guía número 8 del tercer periodo, ya que se te indicarán cuáles son los pasos a evaluar durante esta actividad y temática planteada. Los aspectos que debes tener en cuenta son los siguientes: presentación del trabajo, interacción del estudiante con el docente, desarrollo del indicador del saber, desarrollo del indicador del hacer, desarrollo del indicador del ser. Estos aspectos están discriminados de acuerdo a cada uno de los desempeños evaluativos, tales como desempeño bajo, desempeño básico, desempeño alto y desempeño superior. Por esto, se te recomienda entregar la actividad teniendo en cuenta estos criterios de evaluación, ya que te ayudarán a mejorar tu calificación. No siendo más, me despido de ustedes, esperando que esta explicación les haya servido de mucho apoyo para el desarrollo de sus conocimientos y actividad. Bendiciones para ustedes y sus familiares. Que Dios les siga bendiciendo y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta pronto.